y Génesis capítulo 13, del 14 al 18. Lo que hizo este hombre de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subió, pues, Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 2. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. El versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Señor, te damos gracias en esta hora por esta lectura de tu palabra que hemos tenido. Te pido, Señor, en los momentos que voy a estar aquí compartiendo tu palabra, que sea tú dirigiendo mi paso. Toma tú, Señor, mis labios, mis mentes, mi alma y todo mi ser. Guíame. Te lo ruego. Te lo pido a ti, oh Padre Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Gracias por este día tan precioso. Gracias porque tú permitiste, tú organizaste toda esta actividad, Dios. Ha sido para la gloria y la honra tuya. Ese es el propósito, glorificar a tu Hijo Jesucristo, Dios. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. Muchas gracias, mis hermanos. Podemos ver, hermano, que le quiero hacer una introducción de este tema. En este capítulo se nos da un detalle bien redactado sobre la conducta, la riqueza. Déjenme decirle algo en esto. Yo sé que aquí no hay gente rica, multimillonaria. Ustedes saben que la riqueza en muchas personas se convierte en un estorbo para servir a Dios. Ustedes saben qué significa la palabra riqueza en hebreo. Usted lo puede buscar. Pesado. Cuando una persona es pobre y consigue mucho dinero, o cuando una persona viene a través de genética o descendencia rica, la riqueza lo vuelve pesado. ¿Pesado por qué? Porque no quiere volver a la miseria. Tiene que atender y cuidar cautelosamente lo que ha podido obtener en base a sacrificio. Tiene a la vez que tener más responsabilidades, más carga. Tiene que tener también gente a su alrededor que anden y guarden con él. Tiene que estar al tanto de los que tiene. Pero hay una diferencia muy grande en esto, y es que Abraham, dice la Biblia en el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, oiga esto, en plata y en oro. Pero algo interesante, una enseñanza hermosa que yo me la apliqué a mi vida. Eso no estorbó su relación con Dios. Y hoy en día vemos gente que llega a la iglesia pobre y Dios la va bendiciendo. Y van creciendo económicamente. Entonces, la riqueza se vuelve una carga pesada para ellos y se alejan de Dios y de la iglesia de Dios. Yo lo he visto con mis ojos. He tratado personas, conozco gente aquí en esta ciudad que se han hecho ricos, millonarios. Hermano, yo conozco a uno que yo hasta le predico. Millonario, rico.
y se ha alejado de Dios. Conozco a otro de igual forma y se ha alejado de Dios. La riqueza, permítame decirle algo, no es para todo el mundo. Era para gente como Abraham, que a pesar de lo que tenía, no le daba la espalda a su Dios, a quien lo había llamado, a quien lo había sacado de una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Había renunciado a su pasado y había comenzado una nueva intimidad con el verdadero Dios, el Dios eterno, el Dios que llama, el Dios que marca, el Dios que transforma vida. Vemos su riqueza, vemos su devoción para con Dios, su generosidad, cómo se comportó él con Lot, a pesar de que sus pastores, estoy haciendo una introducción, a pesar de que sus pastores tenían pleitos, diferencia, contiendas entre ellos. Abraham y Lot no tenían problema. El problema lo tenían los pastores de Abraham y los pastores de Lot, los que dirigían los pastos. Para tener un panorama bien claro, mis hermanos, la tierra estaba pequeña para ellos dos, donde estaban, pero había un propósito en Abraham. Dios no llamó a Abraham y llamó a Lot. Dios no llamó a Abraham y llamó a Sara y a Lot. No, Dios llamó a Abraham y a su mujer. Dios llamó a Abraham, a Sara y a su mujer. Amén. Vemos su conducta, su generosidad, cómo estos pastores cayeron en una división entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Tenemos también la partida de Lot para Sodoma y la aparición de Dios a Abraham. Esa aparición es una teofonía. Teo significa Dios, fonía significa aparición, una teofonía de Dios a Abraham. Dios se le aparecía a Abraham. Hermano, es interesante, miren cómo le pasan a uno y le cruzan los pensamientos cuando usted está siendo guiado y dirigido por Dios. ¿Por qué Dios no se le aparecía a Lot? Era Abraham, el hombre que había llamado. Fue a ti que Dios te llamó. Hermano, fue a ti que Dios te llamó. No te preocupes por el que está afuera, preocúpate por el que está adentro. No te preocupes porque no vino. Dios quería que tú estuvieras aquí para recibir esa palabra de esperanza. Fue a ti que te llamó Dios. No te creas menor que nadie. Hermano, ¿usted sabe lo que dice la Biblia de algunos apóstoles que eran personas del burgo? No eran personas muy letradas ni conocidas. Dios se agrada de los humildes. Amén. Cuando nosotros estudiamos bien la vida de Abraham, hermano, en la Biblia, nos damos cuenta que Abraham era un edificador de altares. A Jehová, que se entienda eso, a Jehová. Es ahí a que tú tienes que levantar el altar en tu casa, en tu hogar, en tu habitación. Amén. Levántale altar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que algunos estudiosos dicen que Abraham levantó alrededor de 5 o 4 altares. Tranquilo, eso no es problema. Si levantó 4 o levantó 5, lo importante era que invocaba al Dios verdadero. Cada uno de estos altares tenía un propósito. Había un propósito en estos altares que este siervo de Dios hacía para él, para Abraham. Eso tenía un propósito cada altar, para él y para la nación que iba a nacer del lomo o de la descendencia o de la genética de Abraham, tal como fue el pacto. Escuche eso, el pacto que Dios hizo con Abraham. Quiero aclarar algo. Por ejemplo, esta iglesia tiene un pastor, pero si yo digo algo que no va bien, el pastor cuando yo salga me puede decir, varón, no podía decir eso. Yo lo acepto, tranquilo, porque se respetan. Pero el hombre, escuche esto, porque yo me califico, es decir, la forma en como Dios me usa es como yo predico y enseño a la vez. Predico y enseño. Muchas personas me lo han dicho, varón, usted predica y a la vez usted enseña. El hombre no hace pacto con Dios. El hombre es infiel. ¿Verdad que sí, varón? Mire, varón dijo que no. El hombre no tiene calidad, cualidad, mérito para hacer pacto con Dios. Como hay por ahí un canal de televisión que ha engañado a millones de cristianos. A pacto con Dios, pacto con Dios, eso es mentira. El hombre no tiene credibilidad para hacer pacto con Dios. No se me ofenda, mis hermanos, nosotros somos infieles y Dios sigue siendo fiel. Yo fallo, Dios no falla.
Amén. Los altares que Abraham levantaba simbolizaban muerte. Eso es lo que simbolizan los altares. Escucha esto. Muerte. Eso simbolizan los altares. Los altares simbolizan sacrificio. Pero sobre todo, rendición a Dios. Déjenme decirle algo. ¿Qué tú vas a sacrificar hoy? ¿Qué tú vas a matar hoy? En tu vida, que a Dios no le agrada. Tú lo sabes, yo no lo sé. Dios quiere que cuando vengamos al altar de Él, sacrifiquemos cosas de nuestra vida que no son de agrado delante de Él. Y Él va a descender el fuego, como lo hizo con Abraham, y la consumió. Algo muy interesante, que el sacrificio que a Dios le agrada es el sacrificio vivo de obediencia a Él. Déjenme decirle algo que lo he hablado antes. La oración es una guerra. No, miren, todos los pastores del mundo entero me van a decir que sí a mí. Usted convoca a la iglesia a orar y la iglesia puede tener 300 miembros, aparecen 10 o 12. Porque es que la oración es sacrificio. Tú tienes que doblar esta canilla, encorvarte hacia abajo. Miren, hermano, les voy a decir algo. Hay gente que son tan arrogantes y orgullosos que no les gustan humillarse. Le pesa doblegarse, le pesa pedir perdón. Sacrificio vivo que agradan a Dios. Miren, hermano, si usted lee los versículos más adelante, los versículos 5, 6, 7 y 8, 9, Abraham con toda humildad le dice a Lot: elige lo que tú quieres, coge lo que tú quieras, escoge lo que tú quieras, llévate lo que tú quieras. Cogió el mejor terreno, el mejor lugar, la mejor habitación, pero escogió un pueblo perverso que vivía a la espalda de Dios, llamado Sodoma y Gomorra. Y sobre Abraham posaba la promesa de Dios y una descendencia grande. Y el altar era primero señal de la presencia de Dios. Eso era el altar, señal de la presencia de Dios. Cuando yo hablo de altar, me estoy refiriendo a tu estilo y tu forma de vida de orar que tú tengas diariamente a Dios. No puede, escuche esto, apréndalo si no lo sabe. No puede haber cristianismo sin oración. Eso es un fracaso total. El cristiano que no ora está a la expensa del diablo. Usted no ha visto un video del pastor Ezequiel Molina, muy bonito, a mí me encanta verlo, yo lo tengo ahí en los ojos. Hermano, no salga a orar. Y salen muchísimos accidentes. Usted no lo ha visto ese video. No salga a orar. Damaso, el pastor Damaso lo ha visto porque él está en la confraternidad. No salga sin orar de su casa, porque usted no sabe qué trampa le tiene el diablo ahí afuera a usted. El hombre de Dios tiene que venir al altar de Dios. Tú tienes un altar en tu casa, como hay una película por ahí que le llaman Cuarto de Guerra. Tú tienes un lugar de oración. Vete a ese lugar de oración, no salga. Luego que si tú no tienes cómo ir a orar, agarra la Biblia en la mano, póstrate con ella, ponte a leer la Biblia, que la Biblia te va a decir que tú tienes que orar. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que ser una persona de oración. Hermano, nosotros, dijo el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carnes y sangre. Nuestra lucha no es con ustedes conmigo, no, es contra poderes de la tiniebla que operan. Y de la única forma que la iglesia puede vencer es levantando altar en su casa de oración a Dios. Eso hacía el altar. El altar primero era señal de la presencia de Dios, lugar de Dios, en donde Dios se había manifestado. Eso está en Génesis capítulo 12. También era un lugar de misericordia.
Escuche eso. El altar es un lugar de misericordia donde usted viene a Dios a socorrido, pidiendo misericordia por un hijo, pidiendo misericordia por su propia vida, por su esposo, por su esposa, pidiendo a Dios piedad. Eso era el altar, un lugar de misericordia. Un prófugo, al asirse, al agarrarse de los cuernos, encontraba asilo en el altar, que simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. El principal propósito del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y su Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia tiene que mantener relación y comunión con Dios. No puede apartar los ojos del Dios que lo llamó. Ahora, ¿qué es un altar? El vocablo denota un lugar alto en el que se hacen sacrificios. Habla sobre todas las cosas de víctima e inmolación. Recuerden bien, le dije que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia te presenta a Jesucristo. El altar era símbolo de inmolación, de sacrificio, donde usted viene a Dios y presenta su plegaria. Este es un altar, pero usted tiene un altar en su casa. Usted puede tener un altar en su oficina, en su trabajo. Usted puede tener un altar en su cuarto especial. Un altar específicamente, un lugar que usted elija para estar en plena comunión con Dios. El altar en el sentido figurado es el lugar de consagración. Un momentito, amor, mi esposa, un momentito. Siento irme a interceder un momento. Siento irme a orar un momento, a interceder, que me llegó a la mente tal persona. Voy a interceder por ella. Usted elige un tiempo, hermano, 15 minutos. Si usted elige 15 minutos, Dios se lo va a aumentar a 30 minutos. Porque Dios lo que demanda es obediencia. En un lugar figurado de consagración. ¿Un lugar de qué? De santificación. Y de entrega. Hermano, de entrega a Jehová. Al Dios vivo. Ese lugar de sacrificio, a ese lugar de inmolación, a ese lugar de matanza fue llevado nuestro Cordero de Dios, que se llama Jesucristo. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, yo no estoy hablando por hablar, pero todo el que ha nacido de nuevo y el que ha recibido a Cristo en su corazón sabe que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y cada cual que ha vivido eso sabe que eso es efectivo para la vida del hombre. Cambia su estilo de vestir, cambia su forma de andar, su carácter y su comportamiento son moldeados porque Jesús no te abandona nunca. Así que, hermanos, dice el apóstol hablando a la iglesia de Roma, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro o vuestro culto racional. Una persona, los filósofos griegos pensaban que el cuerpo y el alma no tenían nada que ver. No, eso está muerto y pasado. Dios quiere tu cuerpo, Dios quiere tu alma, Dios quiere tu espíritu, Dios quiere tu ser, que cuando tú te prostres a Él, tú tengas pleno conocimiento de lo que tú estás haciendo. En sacrificio vivo a Dios es donde el creyente demuestra de forma pública su absoluta dedicación a Dios. Cuando nos postramos a Dios, entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón. Por eso que los escribas y los fariseos, los saduceos y los herodianos, de otra forma lo voy a decir, lo contrario a Jesús, le preguntaron: ¿y cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Usted sabe lo que dice el primer y gran mandamiento? Él pide el corazón, Él pide la mente, Él también te pide el cuerpo, pero también te pide el alma. Cuando tú vienes a Dios, al altar, Dios te quiere entero. Dios no quiere que tú tengas el altar y pensando que el hijo tuyo está en la droga. No, Dios quiere que tú lo traigas al altar para Él consumir ese fuego. ¿Se entendió? Lo explico de esta manera. Dios quiere que si el hijo tuyo está bebiendo mucho romo, mucha cerveza y haciendo cosas ilícitas, tú se lo traigas y se lo pongas al altar de Dios, sea aquí o sea en tu casa. Y usted sabe lo que va a hacer el fuego lo va a consumir. Y le va a decir, como muchos han dicho:
Mami, tú sabes que cuando yo me tiré la última cerveza, medité y algo me militó en mi corazón. El altar es el lugar donde nuestra vida, es el lugar donde nuestra vida, la vida tuya y la vida mía son transformadas, son restauradas, son liberadas del estrés y del agotamiento físico e espiritual. Somos libres porque hemos recibido al Cordero de Dios. Es necesario que volvamos al altar, porque el altar es el lugar de encuentro con Dios. Cuando la iglesia ora, suceden cosas extraordinarias en el altar. Vidas son cambiadas. La iglesia comienza a experimentar revolución y cambio. Aleluya. La vida de los patriarcas se caracterizó, entre otras cosas, por la continua edificación de altares a Dios. Miren, ustedes saben que en la Biblia se le llama a Abraham amigo de Dios, ¿verdad que sí? Eso está en el Antiguo y en el Nuevo. Pero ser amigo de Dios es una de que Dios lo llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. No, eso no fue ahí, eso no fue ahí, eso no es ahí. No, fue cuando sacrificó a su Isaac. Prepárese con lo que le voy a decir. Suelta tu Isaac y sacrifícalo. Hay que sacrificarlo, aunque a uno le duela, hay que sacrificarlo. La vida de los patriarcas se caracterizó por eso, hermano. Por edificar altar a Dios Todopoderoso. Importante, los altares en el Antiguo Testamento siempre implicaban sacrificio de un cordero. Escuche esto, no existe altar sin ofrenda. No existe altar sin fuego. No existe altar sin sacrificio. Pero algo más interesante, no existe adoración sin altar. Significa que debemos de ofrendar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Podemos ver que los creyentes del Antiguo Testamento edificaron altares a Dios por las siguientes razones. Primero lo hicieron, eso lo hizo Noé cuando salió del arca. Génesis 8:20, para adorar a Dios. Cuando venimos al altar debemos de adorar, debemos darle gracias a Dios, gratitud a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Segundo, para establecer cierta permanencia en un lugar. Eso fue lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 6 al 8. Número 3, donde hubo un encuentro especial con Dios. Génesis 28, 18. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Yo estaba en este lugar. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Amén. Número 4, para testificar la victoria concedida por Dios. Eso fue cuando el pueblo peleó contra Amalek, que Dios le dijo a Moisés y envió como capitán a Josué. Cuando Dios llamó a Moisés y envió a Josué a la batalla. Número 5, para levantar una señal visible y recordarse una obra de Dios. Cada altar que edificó Abraham representó una etapa progresiva en su vida. Déjenme decirle algo en base a eso. Miren, cuando usted ora cada día, que usted saca tiempo para estar en comunión con Dios, su vida no sigue siendo igual. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Ahorita las hermanas estaban orando aquí y es cierto. Usted en oración, mire, usted quema y consume muchas cosas. Cuando usted está cerca de Dios, suceden cosas extraordinarias en su vida. Dios quiere la iglesia, el pueblo de hoy, que esté cada día más cerca de Él, para Él seguir consumiendo en el altar de Dios las cosas que a Él no le agradan de nosotros. Es necesario entender que en todo el altar, algo tiene que morir. Debe de morir algo en el altar. Algo debe de ser destruido. Algo debe ser sacrificado, mis hermanos. Cuando llegamos al altar de Dios, nuestra vida no sigue siendo igual. La vida de Abraham se calificó por una vida de oración, de consagración a Dios.
donde él llegaba, se identificaba y levantaba un altar y daba señal de que esa propiedad, ese lugar era de él. Miremos Génesis 13:4, lo que estuvimos leyendo ahí, y Génesis 13:18. Dos palabras sumamente importantes vemos aquí. Edificó Abraham. La otra palabra fue que invocó a Dios. Abraham edificó un altar a Jehová. Era algo importante para él. El altar era un lugar en el que se podía encontrar con el Dios vivo para ofrecer sacrificio por el pecado, para mostrar sumisión a Dios y para adorarle. Cuando usted viene al altar de Dios, sea en su casa, o sea aquí, o sea en su trabajo, usted va a adorar a Dios por la maravilla y la proeza que está haciendo cada día en su vida. No podemos cesar, la iglesia tiene que marchar en pos de la victoria que está en Cristo Jesús. Nosotros somos un pueblo fuerte. Nosotros no somos cualquier pueblo, somos un pueblo victorioso, fuerte y triunfante, porque nuestro capitán vive, resucitó de entre los muertos el tercer día. Bendito sea Dios. Abraham dice, edificó un altar a Jehová. Era algo importante para él. El altar era el lugar donde él podía encontrarse con el Dios vivo para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Ustedes saben que Abraham cometió un error, ¿verdad que sí? Entre su cosita, allá en Egipto. Cuando llegó, su mujer era hermosa, hermano, Sara. Ay, Dios mío, esta modelo que ustedes ven ahora, ni por los tobillos le da a ella. Eso está demostrado en la Biblia. ¿Qué dice Abraham ahí? Mira, velo ahí detrás, Génesis capítulo 12. Hubo entonces hambre que en la tierra donde Dios había comenzado a trabajar con él. A Egipto llegó. Oye, tú tienes que decir que tú eres hermana mía porque me van a matar esta gente. Tú sabes que tú eres una mujer elegante, bella y hermosa. Y tú sabes que esos paganos no son fáciles. Pero la intervención y la mano de Dios estaba con él. Abraham, ¿qué hizo allí? Levantó un altar pidiendo perdón a Dios por la falta cometida. Invocó a Dios. La palabra invocar significa llamar, suplicar, demandar, conjuro, mandato. Eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos aquí. No podemos venir, hay momentos de silencio en el altar, hay momentos de silencio, pero no podemos venir en carne y estar una hora en silencio. No, usted tiene que hablar con su Dios. Dios le escucha a usted, Dios está muy atento a lo que usted está hablando. Hermano, nuestro Dios no es cualquier cosa. Es el Dios grande y vivo. Dios grande y vivo. Vivo. En otras palabras, Abraham agradeció públicamente a Dios y alabó su nombre y buscó su protección. Debe ser nuestra forma y estilo de vida y de conducta de nosotros conducirnos, de nosotros manejarnos. Nosotros debemos de tener esa costumbre de orar a Dios, de levantar altar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros esposos si no son cristianos, por nuestros familiares que no son cristianos. Gemir a Dios porque Dios va a tener misericordia de ellos. Ese era un estilo de vida de Abraham, también fue un estilo de vida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Recuérdense que Jesús se apartaba sola a orar. También debe ser el estilo y la forma de la iglesia. Los jóvenes, las damas, los caballeros, debemos de orar a Dios. Dios escucha nuestros ruegos, nuestros clamores. Debe ser nuestra conducta, nuestra permanencia, nuestra manera de actuar. Invocar el nombre del Señor es acercarse a Él en acción de gracia, adoración y petición a Dios. Gemir a Él. Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 5, nos dice la palabra de Dios. Vosotros también, la iglesia, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La invocación a Dios eterno nace de un corazón del hombre o de la mujer que está completamente agradecida de Dios. Agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Nosotros debemos ofrecer sacrificio santo, sacrificio agradable, sacrificio vivo a Dios. David lo expresó en el Salmo 51 cuando pecó. Ahí ustedes saben que David se arrepintió de su falta. Y lo expresó de esta manera. Dijo en el Salmo 51, versículo 17, sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecia. Tú, oh Dios,
cuando venimos a Él con el corazón quebrantado a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Él y entregamos el señorío y el dominio y quebrantamos todo nuestro ser, Dios va a tener de nosotros misericordia. Si nosotros nos volvemos al altar de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios mismo nos va a proveer, Dios mismo nos va a proveer el fuego para consumir la ofrenda. El sacrificio, Dios mismo lo vas a hacer. No importa, mis hermanos, en la condición que esté tu altar. Vuélvete al altar de Dios para que el sacrificio sea consumido. Dios nos llama a edificar un altar para Él en nuestra vida. Es un llamado a invocar su nombre en la vida diariamente. Hoy no tuve tiempo para orar. No, eso no puede existir en un cristiano. Usted ya no es el mismo que era antes. Usted es un especial tesoro. Usted es un hombre escogido, una mujer escogida por Dios. Así que su estilo de vida debe haber tiempo y espacio para Dios. Hay momentos en su vida, se lo digo de corazón porque yo lo he vivido. Hay momentos en su vida en que Dios le dice, quiero hablar contigo. Y uno sigue ocupado y afanado en las cosas de esta vida. Las cosas que se ven son efímeras, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los planes de Dios para con nosotros son extraordinariamente maravillosos. Dios nos llama a que tengamos plena comunión con Él, plena armonía con Él, plena relación con Él, como la tenía Abraham, que en cada uno de sus momentos en su vida, él acudía a Dios y daba gracias, venía y sacrificaba lo que fuese para agradar a su Dios. Vamos a tener esa armonía, esa relación, esa estrecha y plena comunión con Dios. Dios nos llama, mis hermanos, Dios nos hace un llamado a edificar un altar para Él. Que nuestra vida sea un llamado específico y especial para nosotros relacionarnos con ese Dios eterno. Debemos de crear de nuestro altar un estilo de vida, una conducta, una manera de ser cotidiana, que nuestra relación con Dios cada día más crezca, que nuestra amistad con Él cada día más se acerque. Dios está llamando a la iglesia, está llamando a su pueblo a que no se deje arrastrar de las cosas vanas y efímeras de este mundo, como dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 del versículo 12. El versículo, capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. No podemos dejarnos arrastrar de las cosas temporales de esta vida, que son efímeras. Cuando volvemos al altar de Dios pueden suceder 4 cosas importantes. Nuestra vida será transformada. Número 2, rendimos una adoración total a Dios. Número 3, será el lugar donde los milagros suceden. Y número 4, es el lugar donde intercedemos por nuestras familias. No vea usted a sus hijos, a sus hermanos, a su padre o a su madre que está completamente derrotado, que no hay esperanza. Cuando usted se va a la comunión con Dios, al altar con Dios, puede suceder cosas extraordinarias. No depende de usted, depende del Dios a quien usted le pide. La vida del hogar cristiano debe ser un altar encendido. Eso debe ser la vida del hogar cristiano. Un altar encendido. En el altar siempre tiene que haber fuego y tiene que haber deseo de orar a Dios, porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Jesús le dijo, mi Padre trabaja cada día. Dios no se duerme. Dios siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo. La vida del hogar cristiano debe ser un altar encendido en medio de un mundo perdido. Un mundo perdido. Esa debe ser la vida. Seamos esa luz que alumbre, que brille a los que están en tiniebla. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 1, 2, 3, 4, 11 y 12, 14, le voy a leer lo que dice el escritor de los Hebreos en este capítulo. Nos presenta la solución a nuestro sacrificio una vez y para siempre. Lo voy a leer, mis hermanos.
Porque la ley del Antiguo Testamento, hermano, la ley del Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Se da cuenta? De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esto sacrificio cada año se hace memoria de los pecados. ¿Les recuerdan en la vida pasada? Cada cual, usted falló, usted pecó, mire, otra vez por esto, usted va a hacer su sacrificio. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en medio, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿A quién preparar? A Jesús. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es lo lindo de todo esto. Esto es lo interesante de esto. Esta lectura a mí me encanta. Versículo 2. El que lo quiera buscar, que lo busque. Ustedes ven lo que hacen esos sacrificios del pasado. Yo pequé, Pastor Hilario, mire, yo vengo aquí, traje esta palomita, la compré en el mercado, cogí la mejor, no tiene nada, mire, esta ovejita, esta costó 10,000 pesos, la traje aquí, ya usted sabe, presente mi pecado, pero el año cuando viene este 2023, otra vez yo sigo en otro pecado y otra ovejita más. No, hermano, eso no hacía ya. Cristo abolió todo eso. Mira lo que dice el versículo 12. Pero Cristo, Jesús, el Mesías, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que el sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio vivo de todo corazón. Y oiga lo que dice este otro versículo. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que agradan a Dios? Hebreos capítulo 13, en el versículo 15 y 16. Y con esto concluyo. Así que, ponga atención aquí, que ya yo con esto concluyo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Venga a Dios en sacrificio vivo. Presente su cuerpo a Jesucristo y Él tendrá de él, usted y de mí misericordia. El altar es donde entregamos nuestra vida a Dios. Vamos a depositar nuestra vida en su mano y vamos a pedirle al Hijo de Dios que en este 2023, Dios mediante, el fuego siga encendido en su vida y en mi vida. Y usted verá que van a suceder cosas extraordinarias a favor de usted y a favor de su casa, a favor de su familia, a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Amén. Dios me le bendiga. Dios me le guarde mucho. A Dios sea la gloria. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra que hemos compartido. A ti sea toda la gloria, Señor. Toda la honra.